señores televidentes, tengo el honor y el agrado de actuar como moderador en el debate político del día de hoy entre dos de los candidatos a la presidencia de la República en las próximas elecciones nacionales. Quizás el hecho singular de nuestra presencia en este debate justifique que les diga que a lo largo de estas 2 horas me limitaré a asegurar el más estricto cumplimiento de las reglas previamente acordadas con los dos candidatos y a salvaguardar la equidad y el buen fin del debate. Una instancia de este tipo debe tener como primer y como único objetivo ayudar a la ciudadanía, a usted, señor televidente, a conocer más profundamente las características, las propuestas, los programas de los candidatos. Haré todo lo que esté a mi alcance para lograr que así sea. Los protagonistas de hoy son el doctor Julio María Sanguinetti, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, expresidente de la República, candidato a la presidencia por el Foro Ballista. Y el doctor Tabaré Vázquez, médico, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, ex intendente municipal de Montevideo, candidato a la presidencia por el Encuentro Progresista. Ambos candidatos dispondrán en cada uno de los 3 bloques que conforman el programa de 2 intervenciones de 10 y 5 minutos. No habrá preguntas previamente formuladas ni se podrá previamente establecer ningún tema. Bajo ningún concepto se permitirán interrupciones. Deseo y espero encarnar algo así como la presencia invisible de todos ustedes en este debate. Quizás podría decir que aspiro a asumir el papel de representante de la ciudadanía, de la sociedad en su conjunto y de cada uno de ustedes. Deseo actuar, al igual que todos, como testigo silencioso y atento. Así podremos ejercer con conciencia ese protagonismo intransferible que nos queda a nosotros, los ciudadanos. Eso será el próximo domingo 27 de noviembre. Comienza el debate. De acuerdo al sorteo oportunamente realizado, le corresponde comenzar con el uso de la palabra al doctor Tabaré Vázquez. Doctor Vázquez, tiene la palabra. Gracias, rector. Uruguayos, en primer lugar quiero dejar absolutamente claro 2 premisas para mí de fundamental importancia. La primera, mi convicción absoluta de las buenas intenciones y de la honorabilidad del doctor Julio María Sanguinetti. En segundo lugar, pretendemos para nosotros que también se tengan en cuenta como presentes esos mismos valores. Bien, ahora queremos ir al tema central. Por estos días todas las fuerzas políticas estamos llevando a conocimiento de la ciudadanía por uno u otro medio nuestros programas de gobierno, nuestra acción de futuro, nuestros planteos. El nuestro en particular tiene una columna vertebradora del mismo que, si la expresáramos como una ecuación, extraemos 3 elementos fundamentales. En primer lugar, los indicadores macroeconómicos. En segundo lugar, el desarrollo sostenido. En tercer lugar, el desarrollo social. En cuanto a los indicadores macroeconómicos, nuestro planteo es trabajar sobre los mismos con un marco de previsibilidad, de responsabilidad, de estabilidad. No hay desarrollo económico si no logramos una estabilidad macroeconómica. En segundo lugar, el desarrollo económico sí, pero no un desarrollo económico como meta final, sino un desarrollo económico como motor impulsor del tercer elemento de esta ecuación que estamos planteando, que es el desarrollo social. Desarrollo social como nuevo valor ético y político. Desarrollo social para erradicar la pobreza, para lograr trabajo productivo, para lograr distribuir con equidad la riqueza que se genere.
Sobre la base de esta ecuación, el planteo fundamental para nosotros es reactivar la economía a través de la producción, apoyo y desarrollo de las cadenas agroindustriales exportadoras, en su totalidad o en sus segmentos. Y cuando hablamos de estas cadenas, queremos mencionar el azúcar, el arroz, la cebada, la vitivinicultura, los cereales, la cadena agroindustrial láctea, la maderera y una de capital importancia que es la de la hortifruticultura. Esta situación, este planteo, en busca de generar riquezas, en busca de generar lo que hoy nos piden con mayor insistencia los uruguayos, que son fuentes de trabajo, y en busca de distribuir con una mayor justicia social esa riqueza generada. ¿Con qué herramientas vamos a trabajar para lograr estas metas? Tenemos 4 o 5 de ellas. En primer lugar, políticas impositivas. En segundo lugar, políticas crediticias. Tercero, políticas de adquisición y utilización adecuada de la tecnología. Cuarto, políticas de comercialización intensas. Quinto, política de tenencia de tierras. Me voy a detener un breve instante en las 2 primeras herramientas. Para nosotros la política impositiva debe ser aquella que, sin excluir los impuestos indirectos, privilegie gradualmente la puesta en marcha de impuestos directos, que son los que gravan más a quien tiene más, que gravan menos a quien tiene menos. Y políticas crediticias tratando de recuperar el valor fundamental del Banco de la República como institución bancaria de fomento a la producción. Bien, en la medida de nuestras posibilidades, de las competencias y responsabilidades que tiene un gobierno departamental, podemos decir que en la Intendencia Municipal de Montevideo, en nuestro periodo, estos principios los logramos. Logramos un equilibrio de ingresos y egresos. Y este año vamos a terminar la gestión de la Intendencia Municipal con un déficit menor del 1%, situación ideal para un gobierno departamental. Desarrollamos en este gobierno departamental políticas salariales que, entre otras cosas, mejoraron la capacidad real del salario de los trabajadores municipales entre un 35 y un 69%, 50% promedialmente. La carga sobre el presupuesto de egresos nunca sobrepasó el 52%. Hicimos políticas de gastos de inversión que no superaron el 20%. Y en cuanto a las políticas de inversiones, el mínimo estuvo en un 15% en el primer año de nuestra gestión y un máximo del 28% destinado a inversiones en el año que estamos cursando. Si esto lo comparamos con el gobierno anterior en la Intendencia Municipal de Montevideo, veremos que las inversiones no superaron nunca el 20% en el año de 1989, año precisamente electoral. Hicimos en el gobierno departamental de Montevideo lo que dijimos: somos creíbles. Por otro lado, y ante este planteo, el doctor Julio María Sanguinetti y el Foro Ballista también hacen o plantean un modelo de país similar al nuestro, un modelo de país productivo, un modelo de país exportador. Hace 5 años el doctor Sanguinetti estuvo en el gobierno. Nuestra pregunta, con todo respeto, es ¿por qué no lo hicieron? Para nosotros hay 3 parámetros que tenemos que analizar para hacer un estudio comparativo dentro de lo que se puede entre un gobierno departamental como el de Montevideo, la mitad del país, y un gobierno nacional. En primer lugar, no hubo prioridad para la producción durante el periodo 1985-1989. En segundo lugar, se privilegió al capital financiero, un modelo similar al modelo actual, al que tenemos hoy. En tercer lugar, no se puede decir que las condiciones en aquel momento no eran favorables, eran favorables. Tanto las condiciones externas como las internas eran favorables. Vamos a tratar de demostrar lo que decimos.
¿Por qué decimos que hubo un estancamiento productivo? Luego de una primera fase hasta 1987 de real crecimiento en función de la utilización de la capacidad ociosa productiva, luego hubo este estancamiento. ¿Por qué? La inversión no se despegó de niveles de insuficiencia. Entre 1985 y 1989, tenemos aquí los datos, la inversión pública se situó 20% por debajo de la registrada durante la recesión de 1982 a 1984. Por su parte, la inversión privada fue un 30% inferior a la de esa fecha. La actividad industrial, que es cierto que había crecido de 1985 a 1987, comenzó un retroceso que continuó hasta estos días. Así, a fines del periodo anterior, del gobierno del doctor Sanguinetti, se habían perdido 3.814 puestos de trabajo sobre los 70.000 que hoy tenemos. Tenemos perdido en la industria manufacturera. El gasto público creció fuertemente a lo largo del periodo que estamos analizando. La inversión bajó, el gasto público subió. Por ejemplo, en millones de pesos, en 1985 fue de 91.4, en 1989 de 917.3. Se hizo una fuerte emisión de bonos y letras del Tesoro. Pero tanta emisión pagando altas tasas de interés fue acumulando servicios de deuda, intereses y amortizaciones para los años venideros. Los bonos y letras circulantes en millones de dólares pasaron de 1.131 millones en 1985 a 1.961 millones en 1989. Las tasas de interés en plaza subieron y todos estos elementos, así como una inflación en dólares de un 46%, lo que se conoce por atraso cambiario, fue el prolegómeno de esta inflación o este atraso cambiario de un 97% que tiene el gobierno actual. Gracias, doctor Vázquez. Tiene ahora la palabra el doctor Sanguinetti. Sanguinetti. Bueno, ante todo digamos que estamos en una grata ocasión también para confrontar ideas, para confrontar propuestas. No traemos de atrás con el doctor Vázquez ni amistad ni enemistad, de modo que podemos llegar aquí con la objetividad de poder confrontar ideas, propuestas, hechos. Ubico entonces el debate en el lugar en que él lo sitúa, la valorización de su gestión municipal como crítica a lo que fue nuestro gobierno. Y yo diría que lo ubica exactamente en un lugar en el cual nos sentimos muy cómodos. Porque si vamos a manejar cifras oficiales, le puedo decir, en primer lugar, que la cifra básica, que es el conjunto de la actividad económica, el famoso Producto Bruto, que mide el conjunto de la actividad de producción de bienes y servicios, en los 5 años de nuestro gobierno creció un 20%. En este periodo de gobierno ha seguido creciendo a un ritmo más lento, un 13%, pero en nuestro periodo creció un 20%. Lo importante es que ese crecimiento significó a la vez un crecimiento aún mayor del salario real. El salario real creció un 30%. Esta es una estadística también oficial de la Dirección de Estadísticas. El Producto Bruto creció un 20%, el salario real creció un 30%. Quiere decir que hubo un vigoroso proceso de distribución por la vía salarial. Esto es indiscutible. En este periodo, en estos 4 años y pico que van corridos, recién el salario real ha aumentado cerca de un 3%. Pero esto además era muy sustentable en la medida en que el crecimiento exportador era muy fuerte. O sea, en esos años la importación creció un 52 o 53% y la exportación creció un 73%, lo cual es muy importante porque revela que el país compró y el país vendió. Es decir, no hubo un modelo cerrado, sino por el contrario, un modelo relativamente abierto, en el cual hubo una importación importante, pero también hubo una exportación vigorosa. De modo que entonces, cuando estamos hablando de 5 años en los cuales se crece el 20%,
El salario real aumenta un 30%. Y estamos hablando del salario real de todo el país, público y privado, salario real, no en dólares. Y estamos hablando a su vez de un avance exportador tan importante, creo que estamos hablando realmente de un modelo de crecimiento realmente sustentable. Pero además de eso, puedo decirle que en esos años hubo una proyección social indiscutible de todo esto, no solo en materia salarial. La desocupación bajó sustancialmente. En el año 84 la desocupación de este país era 14.5%. Cuando nos fuimos del gobierno era 8.5%. Quiere decir que se habían ganado miles y miles de puestos de trabajo. Uno los calcula en 75.000, otros en 120.000, no interesa. El hecho es que bajó de 14% a 8,5%. Para tomar una referencia, ahora está en el orden del 10 y algo, 11%. Quiere decir que cayó drásticamente la desocupación que había venido del gobierno anterior. Pero además la pobreza bajó, que es un indicador fundamental. Cualquiera de los que ha estudiado el tema, sea el libro del CLAE, sea el de la UNICEF, todos señalan en esos años la caída sustantiva que se produjo en la pobreza con diversas mediciones y con diversos guarismos, pero todas de un orden muy, muy importante. Se produjo una universalización muy fuerte de la escuela pública, que pasó del 84% al 95% de los niños en la edad escolar. Se produjo a su vez un avance extraordinario en el agua potable. 300.000 nuevos abonados. Montevideo llegó al 99% de cobertura con agua potable. Y usted sabe muy bien lo que eso significa desde el punto de vista de la salud y de lo que significó incluso en lo que fue luego el combate con el cólera. Se dieron 38.000 pensiones, no dádivas, pensiones reconocidas a discapacitados. Y un guarismo también muy importante, que fue el de la tasa de mortalidad infantil, y acá termino con los indicadores sociales. La tasa de mortalidad infantil que pasó del 30 por 1000 al 20 por 1000, y que sin duda es un guarismo muy importante, una expresión muy importante de lo que fue el esfuerzo que se realizó en esos años en diversos terrenos. Entonces estamos hablando de un crecimiento económico, de un crecimiento salarial, y estamos hablando de una expresión de todo ello en la solidaridad. Estos son todos datos oficiales, son todos datos confirmables que muestran a su vez la coherencia de un modelo. Eso sí, cuando hablamos de la cifra de crecimiento no nos podemos olvidar de lo que fue la sequía en el último año y medio de gobierno. Es decir, cuesta pensar de que usted pueda mantener el mismo ritmo de crecimiento en un momento en que el país asistía a la sequía más grande del siglo, señalado por todos los técnicos. Es decir, no era una sequía cualquiera, no era una sequía estacional. Fue la sequía más grande del siglo, una verdadera catástrofe. Con lo cual la producción agropecuaria naturalmente decayó, con lo cual se produjeron un conjunto de indicadores negativos y que en el final del periodo produjeron naturalmente una situación difícil desde ese ángulo. Quiere decir entonces que el modelo que nosotros estamos sustentando de un modelo exportador, lo hicimos, y ese crecimiento exportador da la medida de ello. No hay ninguna duda de que el país cumplió sus etapas de reactivación. Usted lo pone a un municipio, es distinto comparar un gobierno nacional que trabaja no solo con su realidad, sino con toda la realidad económica del país a la de un municipio. Pero también me parece que es demasiado optimista de su parte decir que ha cumplido con todo aquello que dijo, ¿no? Porque todos lo oímos prometer 12.000 viviendas y las 12.000 viviendas no han aparecido. No están ni las 12.000 ni las 6.000 que iba a hacer con fondos propios la Intendencia, porque el plan, que todos lo leímos en su momento con mucha esperanza y expectativa, se suponía que eran 6.000 viviendas que iba a hacer el municipio en mancomunidad con el Fondo Nacional de Vivienda y otras 6.000 que iba a hacer con fondos propios. Y no aparecieron ni unas ni las otras, solo pequeñas acciones testimoniales que no pasan de 100 o algo así. Quiere decir que ahí tenemos una referencia también muy clara de que promesas muy fuertes, muy importantes, detrás de las cuales se pudo transitar, sin embargo, no aparecieron, es decir, no se cumplieron luego más tarde. Lo mismo pasa con la limpieza. El plazo fijado no era ni 120 días, ni un año y medio. No, era un plazo drástico. A partir de esas 0 horas, 90 días, y en 90 días estaban erradicados los basurales y no había ninguno más.
se discuten los técnicos de si hay 150, de si hay 300, de si hay 350, si antes había 1500 o antes había 900, pero que hay un número significativo de basurales, creo que todos lo sabemos los habitantes de Montevideo, más allá de discutir cifras un poco erráticas, pero el hecho es ese. Quiere decir que está muy claramente señalado lo que hicimos en nuestro gobierno y de qué modo sustentamos un modelo productivo, estrictamente productivo, que creció en la producción de bienes y servicios. También le digo que eso requiere confiabilidad y que la confiabilidad y la previsibilidad no es simplemente un hecho que se decrete o que se diga en una expresión genérica. Para eso hay que tener todas las orientaciones y los encuadres respectivos. Y yo creo que en una economía de mercado como la actual, en una economía relativamente abierta como la actual, en un mundo como el actual, no se puede interpretar la realidad económica bajo la doctrina marxista. Y ese es un punto clave para la previsibilidad y para la confiabilidad. Yo no le estoy atribuyendo algo que el propio Frente Amplio no haya dicho, que usted mismo no haya dicho. Es decir, la interpretación de la realidad desde el punto de vista de la doctrina marxista y de los principios de Lenin para la organización del Estado hacen incompatible toda esa previsibilidad y toda esa pretensión de estabilidad, que yo no dudo que la tendrán en el ánimo, que yo no dudo que la tendrán en la intención, que yo no lo dudo que la tendrá también en la expresión de buena fe, pero no va a ser posible cumplirlo del mismo modo que no ha sido posible cumplir la erradicación de todos los basurales que iban a desaparecer y que nunca más íbamos a ver, o del mismo modo que no pudieron aparecer las 12.000 viviendas. Muchas gracias, doctor Sanguinetti. Dispone de 5 minutos más, ¿Cómo no? doctor Con mucho Vázquez. gusto. En primer lugar, le agradezco al doctor Sanguinetti que haya introducido el marxismo porque me sirve para aclarar que el Encuentro Progresista ni el Frente Amplio se han definido como marxistas. Seguramente la preocupación obsesiva del doctor Sanguinetti se remonta a otros tiempos. 5 minutos más, ¿Cómo no? doctor Con mucho Vázquez. gusto. En primer lugar, le agradezco al doctor Sanguinetti que haya introducido el marxismo porque me sirve para aclarar que el Encuentro Progresista ni el Frente Amplio se han definido como marxistas. Seguramente la preocupación obsesiva del doctor Sanguinetti se remonta a otros tiempos, pero eso ya fue, ya no es. En cuanto a lo que él ha logrado, primero, la previsibilidad en el gobierno del doctor Sanguinetti no existió, porque la inflación, que es la que está pautando la credibilidad en el sistema, pasó de un 61% cuando él tomó el gobierno a un 90% cuando él lo dejó. En segundo lugar, la política salarial que llevó adelante, 30% es cierto, hay que reconocerlo, pero ¿cómo aumentó en un 30%? Con una interpretación muy distinta a la que hace el doctor Sanguinetti. En donde no participó el gobierno del doctor Sanguinetti subió un 39% en actividad privada, donde sí participó en la actividad pública un 16%, y donde participó mucho más fuerte ministerios y actividades descentralizadas un 6%. Pautó claramente que cuando participaba el gobierno los salarios no subían. Por otro lado, la mortalidad infantil descendió, es cierto, pero pasamos en la década del 50 a estar en el primer lugar en la lucha contra la mortalidad infantil a estar en un muy modesto cuarto lugar detrás de Chile, Cuba y Costa Rica. En lo que se refiere a las viviendas, claro, el doctor Sanguinetti nos dice que en este gobierno se abolió la Ley Nacional de Viviendas, que en uno de sus artículos atribuye el 50% de los recursos del departamento para las intendencias. Y se creó el Ministerio de Vivienda, que tomó a su cargo la ejecución y políticas de vivienda. En cuanto a basurales, yo espero que esto se pueda ver. Fíjense en ustedes, recibimos la ciudad del gobierno del doctor Sanguinetti con esta cantidad de basurales, 1.750, lo dejamos con esta cantidad muy pequeña que casi no se ve. Y en cuanto a la inversión de recursos propios en tierras y viviendas, la inversión que hizo el gobierno departamental de Montevideo nuestro, doctor Sanguinetti, fue 15 veces mayor que la que hizo el gobierno, que lamentablemente estuvo ocupado por 3 o 4 intendentes, el doctor Lanza, el doctor Elsaldi y el economista Iglesias. Acá está la inversión en tierras y viviendas que hizo la Intendencia Municipal a nuestro cargo, lo que había hecho la Intendencia del Partido Colorado. Pero por otro lado podríamos mostrar pavimentos construidos entre 1985 y 89, se construyeron 2 millones, nosotros construimos casi 4 millones, 2 veces más de pavimento. En 5 años de gobierno en la Intendencia Municipal de Montevideo hicimos el doble de pavimentos que en 10 años había hecho el doctor Rachetti. Por otro lado, quiero dejar constancia muy
muy rápidamente de que el gobierno del doctor Sanguinetti, más allá de lo que él dice de privilegiar el sector exportador y el sector productivo, si nosotros leemos lo que escribía la ARU al final de ese periodo, el doctor Sanguinetti sabe muy bien que la sequía fue al final, en 1988, 1989, usted comenzó su gobierno en 1985, pero decía así: diversas gestiones de la ARU y la Federación Rural ante el Ministerio de Economía no lograron quebrar la barrera infranqueable de una intransigente actitud que no compatibiliza con una razonable atención a situaciones reconocidas de alta presión tributaria e importante deterioro económico-financiero de la empresa rural por causas ajenas a su voluntad. Como le es característico a las instituciones gremiales, apoyarán todas las actitudes de los productores que tiendan a priorizar la legítima defensa de la producción, su fuente de trabajo, ocupación y patrimonio. Como dispone la Constitución, es ilegítima la imposición tributaria de efectos confiscatorios. Los que lleguen a ver el fin, los que puedan ver el nuevo día, después de esta gran locura, de este ensañamiento, al ver los campos yermos, los ganados muertos y la difícil y cada vez más empinada cuesta de la recuperación al frente, seguramente se preguntarán: ¿valió la pena? ¿A quién sirvió tanta insensatez? ¿Había necesidad de llegar a esto? Así que los productores rurales, y seguramente con razón, no estaban muy de acuerdo con el planteo que usted hace ahora, doctor Sanguinetti. No, había ganado muertos en plena sequía. Doctor Sanguinetti tiene la palabra. Había ganado muertos en plena sequía, y esa es la razón. Entonces, primero, no hay ninguna duda que la exportación había ganado muertos en plena sequía, y esa es la razón. Entonces, primero, no hay ninguna duda que la exportación creció un 73% y eso no se puede ignorar. En segundo lugar, los salarios reales crecieron efectivamente un 30% y es verdad que la actividad privada pudieron crecer mucho más, lo cual es lógico, lo cual es natural, porque nosotros teníamos a su vez en el presupuesto un déficit fuerte que tuvimos que manejar y se dio lo más posible, pese a lo cual los salarios públicos también aumentaron en valores reales un 20 y tantos %. Eso es un hecho. En materia de viviendas, si comparamos las intendencias, yo diría que es el único punto donde yo, me parece, con los respetos debidos, que no se podría hablar, porque las 6.000 viviendas que iba a ser con fondos propios de la intendencia desaparecieron como por encanto. Usted me habla de una inversión en tierras que no se transformaron en vivienda. ¿Dónde están las 6.000 viviendas que se iban a construir con fondos propios de la intendencia? Pero además, de las otras 6.000 viviendas, las iban a construir poniendo a las intendencias el 15% en tierras, etcétera. Quiere decir que la intendencia tenía fondos para hacerlo, y no es verdad que eso se desapareció totalmente. Durante el año 90 se estuvo tratando de hacer, y el Ministerio de Viviendas, el Ministerio de Viviendas, el Ministro de Viviendas y el Intendente de la época, doctor Vázquez, usted, fueron al Senado y dijeron que iban a llevar adelante ese plan. Y estuvieron un año y medio empantanados, no se pudieron hacer, no se hicieron las 12.000, no se hicieron las 6.000. Ese cuadro de los basurales, yo me gustaría que lo confrontara con la realidad y que usted mismo lo recorriera, porque me permito decirle que es bastante opinable ese tema. Hay informes que hablan de 300 basurales, hay que hablan de 500, pero que hay una cantidad fenomenal, no hay ninguna duda. Y su promesa no era disminuir, su promesa era clara y categórica, era erradicar. Había que terminar con los y no han terminado. Usted dice que bajaron, puede ser, yo no digo que no, pero lo que le digo es que no los erradicaron. En cuanto a lo del marxismo, yo le diría que no es ninguna preocupación obsesiva mía, es una preocupación obsesiva del Frente Amplio, debe ser una preocupación obsesiva del Partido Socialista que usted integra, debe ser una preocupación obsesiva de todos quienes estamos en la vida política, porque cada uno se define filosóficamente, y esto no es simplemente teoría, este es el principio a través del cual uno interpreta una realidad. Usted mismo ha dicho que el modelo de sociedad socialista que usted cree es el modelo en el cual tiene connotaciones y raíces marxistas y algunos principios establecidos por Lenin con respecto a la organización y el desarrollo del socialismo. Eso no lo inventé yo, eso lo declaró usted en Búsqueda, después de la caída del muro de Berlín. Y usted mismo ha dicho que Cuba, sin lugar a dudas, es un país socialista por excelencia. Quiere decir que esto no es ninguna preocupación que salga de lo que debe ser la preocupación.
¿Usted cree que es lo mismo manejar o interpretar la realidad económica desde un punto de vista marxista que desde un punto de vista demócrata liberal? No, no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo. Y la interpretación marxista es una interpretación derrotada por la historia, y ustedes han seguido insistiendo con el modelo marxista, con el modelo de interpretación marxista, con los principios de Lenin. No soy yo, son ustedes los que han dicho. Reiteradamente el Partido Socialista que usted integra lo ha hecho. Y sin ir más lejos, el otro día el secretario general del Partido Socialista, el señor Gargano, dijo en una audiencia en el Teatro El Galpón que él cree en que el mundo tiene que tender a eliminar, dice, la explotación del hombre por el hombre y la propiedad privada de las cosas. La propiedad privada de las cosas, especialmente las cosas que hacen mover la producción. Quiere decir que no hay ninguna duda de que estamos no ante una expresión de otros tiempos. Esto lo dijo hace una semana Gargano, es el secretario general del Partido Socialista. Y todas estas otras cosas las ha dicho el Partido Socialista, las ha reiterado usted una y otra vez a lo largo de todo este tiempo y después de caído el muro de Berlín. Quiere decir entonces que lo de la interpretación marxista no es algo antojadizo, ni es algo obsesivo. Yo diría que tenemos sí la sana y razonable preocupación de todo ciudadano de que cuando se habla de una política económica, cuando se habla de tratar de construir la estabilidad en un país, yo le diría que a la luz de la doctrina marxista, interpretando la realidad del modo marxista, no se va a lograr ninguna estabilidad, porque todo eso va a resultar como resultaron los basurales o como resultaron las 12.000 viviendas. Muchas gracias. Así termina. Este segundo bloque tendrá la misma secuencia en el uso de la palabra y los mismos tiempos. Evitaremos, por otra parte, igual que en el primero, cualquier interrupción o dialogado. Por lo tanto, doctor Tabaré Vázquez dispone de 10 minutos para comenzar. Gracias, señor rector. Bien, uruguayos, como decía Marx cuando estaba muy viejito, se había retirado de la vida pública y estaba estudiando idioma español para poder leer en su lengua natal al Quijote de la Mancha, decía: he sembrado dragones y he cosechado pulgas. Nosotros queremos plantear el tema de la discusión sobre los grandes problemas de los uruguayos, que es lo que tenemos que solucionar. El doctor Sanguinetti quiere hacer una discusión filosófica. Yo no voy a entrar en ella, simplemente voy a leer una breve frase del libro El vacilar de las cosas, de Juan José Sebeli, que el doctor Sanguinetti tuvo ocasión de hacer la presentación del libro, precisamente de Octavio Paz, un adversario de los marxistas latinoamericanos. Octavio Paz admitía: no podemos renunciar a Marx. Su influencia ha sido decisiva en la formación de la conciencia moderna. En ese sentido, todos somos, de alguna manera, marxistas. Cuando repaso mi vida intelectual y política, me doy cuenta de que buena parte de ella ha sido un diálogo con frecuencia polémico con Marx. Pero al doctor Sanguinetti le tiene terror. Cosas. Hemos demostrado en el primer bloque que en política global, general del Estado, y no hemos hablado de política crediticia, la firma que hizo el doctor Sanguinetti y el economista Servino con el Banco Mundial para achicar al Banco República, porque estaba siendo muy grande y podía generar dificultades para la plaza financiera, el ingreso de otros bancos. No hemos hablado de la banca privada gestionada y lo que le costó al país y a todos los uruguayos gestionar esa banca fundida. Hemos hablado poco de políticas tributarias, pero bueno, en fin, hemos hablado de políticas globales, nacionales, y hemos demostrado que la propuesta del doctor Sanguinetti, bueno, si no la hizo cuando pudo hacerla, la credibilidad ahora es muy baja. En el gobierno departamental de Montevideo, por ejemplo, terminamos la gestión con una aprobación del 42%. Nunca ningún intendente anterior logró tal nivel de aprobación. El doctor Sanguinetti termina su gestión con una aprobación de un 20%. Tenemos gráficas, las podemos mostrar. Pero bueno, este es otro tema. Lo que yo quiero demostrar en este bloque es que ni aún en políticas sectoriales el doctor Sanguinetti puede tener credibilidad, y nosotros lo hicimos con los jóvenes. Proponemos trabajo para los jóvenes, proponemos para los jóvenes desarrollo de actividades culturales y de recreación. En la Intendencia ingresaron 2.500 jóvenes, por sorteo o por concurso, participaron en actividades culturales, han tenido boleto gratis para ir a estudiar. Con el doctor Sanguinetti tuvieron racias, aplicando inconstitucionalmente principios o un decreto que era
para fundamentar las razzias de la época del gobierno militar, del gobierno anterior. El decreto 680/980 del 30 de diciembre del 80. Esta norma, que introduce inconstitucionalmente la figura de la detención en averiguaciones, es contraria a los artículos 15 y 17 de la Constitución y a los artículos 118 a 124 del Código de Procesamiento Penal. Sin embargo, se le aplicó a miles de jóvenes. Existe el testimonio de un joven detenido 17 veces en 4 meses sin nunca haber sido llevado ante un juez. Y la muerte del joven Machado en la comisaría 15ª de la Unión es uno de los últimos episodios vinculados a esas prácticas. Si hablamos del sector jubilados, el doctor Sanguinetti no cumplió con la obligación del aumento de las jubilaciones. Por ejemplo, el primer aumento, que era de un 107,7%, se le dio solamente un 85,5%, y todos estos hechos llevó al plebiscito de 1989 que los jubilados plantearon para poder regular una situación que era muy difícil para ellos. Por otro lado, no se nombró en el gobierno del doctor Sanguinetti a los directores sociales, al representante de los trabajadores, al representante de los empresarios, al representante de los jubilados. Y el dinero que se descontó para vivienda a los jubilados fue para rentas generales y no se hizo, ahí sí que no se hizo ninguna vivienda, pese a que hay una cantidad importante de dinero que se le retuvo a los jubilados y que se destinó a rentas generales. De 4.000 viviendas, hasta el momento han entregado, de acuerdo al informe del Banco de Previsión Social, 222 viviendas. Cuando nosotros comenzamos nuestra tarea y fuimos al Senado, el ministro que nos acompañó era un ministro del Partido Colorado. El gobierno de la Intendencia, boletos rebajados, subsidiados, boletos gratis para viajar los fines de semana después de los 70 años. Le hemos dado a los jubilados municipales el derecho al seguro de salud, que ahora no lo tienen. Si tomamos otra política sectorial, la política laboral, que ya hemos hablado algo de ellas, lamentablemente, a pesar de todas las bonanzas que dice el doctor Sanguinetti, reconoció públicamente que había sido un error. Ahora, lo que yo no sé bien, quizás me lo pueda aclarar el doctor Sanguinetti, si el error fue haberlo dicho o haberlo pensado. Dijo públicamente, este gobierno no perdió una huelga, este gobierno no perdió nunca una huelga. El doctor Sanguinetti seguramente conoce dirigentes socialdemócratas mucho más que yo, porque ha tenido una vida internacional política muy importante. Pero yo no conozco ningún dirigente socialdemócrata, como dice el doctor Sanguinetti, que es él, que se haya ufanado de haber perdido una huelga, porque ganarle una huelga a los trabajadores, no haber perdido nunca una huelga, ganarle una huelga a los trabajadores es disminuir su salario, los ingresos para la familia, los ingresos para los hijos. Y que hablar de educación y cultura. Educación y cultura, donde se había propuesto en el año noviembre del 84, para el mediano plazo que se define como el que corresponderá al próximo gobierno constitucional, el programa de principio del Partido Colorado establece como meta recuperar el nivel de participación que tradicionalmente tuvo la educación en el presupuesto de gastos e inversiones, 30%, sin perjuicio de irlo adecuando para llegar a la meta establecida para el largo plazo, 5% del PBI. El doctor Sanguinetti destinó un 18,1% de su presupuesto a la educación. No pudo articular, y él lo reconoció públicamente, una reforma educativa. Había sido autor de la ley 14.101 de la educación, que fue nefasta para la educación. Por tanto, aún en políticas sectoriales, y vimos 4 sectores, tampoco es creíble la propuesta del doctor Sanguinetti. Nosotros en el tema de educación, bueno, hemos desarrollado una actividad importante en la Intendencia, hemos dado educación y preparación a funcionarios municipales que no eran funcionarios administrativos, habían ingresado en administraciones anteriores y no sabían leer y escribir. Hemos dado educación en informática a más de 3.000 jóvenes. Y el Instituto de Estudios Municipales, que lo revitalizamos, capacitó a los funcionarios municipales para poder lograr el ascenso de 7.000 funcionarios a través de concursos debidamente dados. Yo creo que indudablemente muchas veces lo que se intenta hacer es una cosa y lo que se puede o se logra hacer es otra. El gobierno departamental de Montevideo, saben los montevideanos, ha cumplido. Y yo tendría para mostrar algunas gráficas
lo voy a hacer en el próximo bloque, donde claramente vamos a ver el apoyo que este gobierno departamental de Montevideo ha tenido si lo comparamos con las gestiones del gobierno departamental anterior. Por otro lado, el doctor Sanguinetti, cuando hablaba del crecimiento productivo del país, quedó un país sin inversiones productivas, totalmente descapitalizado. Y hasta el día de hoy saben muy bien los productores que están sufriendo estas consecuencias. El modelo de conducción económica del doctor Sanguinetti fue, al igual que el de este gobierno, para privilegiar la plaza financiera, la especulación de los capitales de riesgo. No favoreció a la producción. Y esto es una realidad. Por eso a nosotros nos extraña enormemente cuando él está planteando un país productivo, exportador, que desarrolle las cadenas agroindustriales y finalmente esto, cuando él estuvo en el gobierno, no lo llevó adelante. Doctor Sanguinetti tiene la palabra. Retomo la palabra en el punto que la deja el doctor Vázquez, porque él insiste en ignorar que creció el Producto Bruto 20% en nuestro gobierno y que crecieron las exportaciones de bienes, o sea, de mercaderías producidas en el agro y en la industria, un 73%. Esto no es que lo vamos a prometer y no es que no lo hicimos. Eso se hizo efectivamente y eso es producción agropecuaria, eso es producción industrial, eso es producción textil, eso es producción agrícola incluso, porque en aquellos años hasta se duplicó la capacidad de silos del país para poder desarrollar aún más la producción agrícola. Tiene la palabra. Retomo la palabra en el punto que la deja el doctor Vázquez, porque él insiste en ignorar que creció el Producto Bruto 20% en nuestro gobierno y que crecieron las exportaciones de bienes, o sea, de mercaderías producidas en el agro y en la industria, un 73%. Esto no es que lo vamos a prometer y no es que no lo hicimos. Eso se hizo efectivamente y eso es producción agropecuaria, eso es producción industrial, eso es producción textil, eso es producción agrícola incluso, porque en aquellos años hasta se duplicó la capacidad de silos del país para poder desarrollar aún más la producción agrícola. Quiere decir que no hay ninguna duda de que hubo una reactivación económica. Esto no se puede discutir. Están números que ni el doctor Vázquez niega, ni nadie puede negar porque son números oficiales. 20% de crecimiento del producto en 5 años es un crecimiento muy importante. 73% de crecimiento de las exportaciones es muy importante también. De modo que esto es un hecho. Esto no es un tema en el cual podamos discutir. Él sigue afirmando de que no hubo crecimiento de la producción y lo hubo, es un hecho que lo hubo, el propio número lo reconoce. En cuanto a toda la andanada que nos lanza contra el anterior gobierno, hoy el país ha encontrado con un doctor Vázquez distinto. Ya no es aquel suave y plácido con el cual hemos visto este tiempo. Este es un doctor Vázquez duro, lo cual tiene su lógica y me parece muy bueno que así se vea, por lo que vamos a decir. Y bueno, nos enrostra todos los cúmulos de maldades, que en la educación no se hizo. La educación en el periodo nuestro aumentó en valores reales, el presupuesto de educación 56.5, valores reales presupuestales. En este periodo de gobierno actual solo ha podido subir en términos reales 0,2. En aquel tiempo la universidad subió un 70% en valores reales. El resto 52,5, o sea 56,5 en valores reales fue lo que aumentó la inversión educativa en aquellos años. Y esto es un dato de la realidad indiscutible, como es un dato de la realidad indiscutible que en aquellos años se pasó del 86 al 94% de egresados en primaria, es decir, del total de la población del país. Y esto es demostrativo absolutamente de lo que fue el esfuerzo que en materia educativa pudimos hacer. Los jubilados, efectivamente, sí, hubo dificultades, interpretaciones, discusiones, pero hay un hecho final, un número final. 47% en valores reales fueron los que aumentaron las jubilaciones en aquellos años. En este periodo, luego de la reforma jubilatoria que menciona el doctor Vázquez, crecieron un 50%. Es decir, que ha habido una mejora para los jubilados importante entre los dos periodos. Y esto tampoco es el final, esto
habrá que consolidarlo y este es uno de los grandes desafíos que tendrá el nuevo gobierno, consolidar esta situación de los jubilados y comenzar a mejorarla avanzando hacia otros territorios como el de la salud fundamentalmente. Me vuelve a enrostrar la frase que no es exactamente como se cita con relación a las huelgas. La frase exactamente fue que yo dije que en aquel momento, en un contexto muy difícil, dije que el gobierno no había perdido ninguna huelga en el sentido de que no había sido desbordado el Estado. Y no dije el gobierno, dije el Estado. Era un momento muy difícil, no se le había dado un día de tregua al gobierno democrático, estábamos rodeados de huelgas y habían empezado a aparecer la violencia de algunos correligionarios del doctor Vázquez que la practicaban y la siguen practicando. Y entonces estábamos en una situación difícil, en ese contexto yo impugno esas huelgas y dijo esa frase, que indudablemente fue un error porque no expresó mi pensamiento. Frente a esto, que después de todo es una frase nada más, no es un hecho, no es nada más que una frase, nos encontramos con una política de un Ministerio de Trabajo de puertas abiertas que negoció y negoció. Y un movimiento sindical que en definitiva obtuvo los aumentos salariales mejores de un periodo de los últimos 40 años, porque en 40 años no se puede encontrar un periodo en el cual haya habido 30% de mejora del salario real. Lo digo y lo insisto porque es una cifra indiscutible, el propio doctor Vázquez la reconoce. Quiere decir que una frase, digamos, infeliz en un contexto que también era infeliz, ¿qué vale frente a lo que vale la realidad? Que eso es lo importante. Que hubo en aquellos años, en algún momento, las llamadas racias, efectivamente, fue un procedimiento que la policía sugirió en un momento que había habido unas amnistías muy grandes a los presos, había muchos delincuentes en la calle sin documentación, y la policía estimó que había la necesidad de adoptar esa medida, que se sabía que era antipática, pero para combatir de algún modo aquella delincuencia tan difícil que estaba comenzando y que ahora se ha transformado en una situación tan difícil como sabemos. Y luego, a raíz precisamente de algunos problemas y de que ya no había necesidad, las racias desaparecieron. Pero no hubo ni muertos, ni hubo ninguna de esas episodios que se señalan. Habrá muerto gente en diversas situaciones, pero no por ninguna responsabilidad comprobada de ningún policía ni ningún episodio de ese tipo. De modo que esto fue un tema además que fue un tiempo y se terminó. Pero digo entonces que toda esta situación, todo este doctor Vázquez que hoy se nos aparece con un estilo confrontativo, hace al primer punto de la cuestión, hace al marxismo. Sí, señor, que es una preocupación. Para el doctor Vázquez no lo será, para mí lo es, y para los ciudadanos del país lo es. Y lo es esa preocupación, porque no estamos hablando de un marxismo trasnochado, no estamos hablando de un marxismo de otros tiempos, estamos de un marxismo el que no viene aquí a confrontar propuestas, sino el que viene aquí a pretender enjuiciar. Y ese es el tema. Porque el marxismo siempre ha sido descalificador y el Frente Amplio, que es su representante, siempre ha pretendido la descalificación. Si el Estado interviene para salvar a los bancos, no es para salvar a los bancarios, por cuyo trabajo seguramente llorarían todos los dirigentes del Frente durante mucho tiempo. No, es para privilegiar a determinado interés, cuando los bancos, en definitiva, en aquel momento se quedó el Estado. De modo que siempre es la descalificación, siempre se trata de descalificar al otro, siempre es por intereses espurios. Y yo le digo que el monopolio del corazón y que el monopolio de la razón y que el monopolio del cariño a la gente no lo tiene el Frente y no lo puede tener el marxismo, que es su inspiración doctrinaria y que usted obsesivamente ha repetido, porque es usted y su partido, el socialista, el que una y otra vez machaconamente dicen cada vez que pueden, y aquí tengo todas las resoluciones del Partido Socialista. Cuando usted era miembro del Congreso del Partido, el Partido Socialista del Uruguay reconoce como método de interpretación de la realidad al socialismo científico, considerando piedras angulares del mismo las concepciones de Marx, Engels y los desarrollos fundamentales de Lenin, guía para la acción. Esto no es ninguna ocurrencia mía, son las declaraciones y las resoluciones del Partido Socialista, y eso sigue aún después de caído el muro de Berlín. Y eso es entonces una visión de la sociedad. Esto no es filosofía,
Esto no es filosofía, esto es la realidad política. ¿Cómo va a ser indiferente que un gobierno sea marxista a que no sea marxista? Por algo, el Foro de San Pablo se va a realizar en marzo o abril aquí, y el Frente Amplio y los partidos que integran el Frente Amplio van a participar también, y ahí vienen las organizaciones terroristas también, y por esa misma causa, usted lo vimos en el filtro también, en aquel momento, convocando y alentando precisamente a esos sectores radicales que no han desaparecido desgraciadamente en el país. Quiere decir que esto que estoy señalando no es ninguna preocupación ni filosófica ni teórica, es una preocupación bien concreta sobre la realidad de este país de hoy que tiene que ser gobernado para que sea creíble la economía, para que sea creíble el proyecto social, para que sea creíble incluso la democracia política por quienes creen en la democracia, por aquellos para los cuales el paradigma son las democracias occidentales, llámese Italia, llámese España, llámese Francia, llámese Costa Rica, llámese Chile, las democracias occidentales, no Cuba, que hace 35 años que tiene una autocracia. Y eso no puede ser nuestra inspiración, y lo es. Por eso es que aquí no estamos confrontando simplemente dos personas, no estamos debatiendo dos personas, están debatiendo dos modos de ver el mundo, dos modos de ver la realidad y dos modos también de ver el país, porque si el país va a ser visto de este modo, le aseguro que no va a haber ni credibilidad, ni inversión, ni ninguna de esas expectativas que el doctor Vázquez señala, aunque no ha aclarado bien cómo es que va a ser todas esas expectativas económicas. Al pie de una doctrina marxista que sigue vigente en sus definiciones y que se sigue practicando, y no solo en la teoría, también en la práctica, porque también está esa cultura confrontativa que ha sido la característica esencial de los movimientos marxistas en el Uruguay. Muchas gracias. Doctor Tabaré Vázquez, 5 minutos. Bien. Yo diría que la discusión sobre el marxismo, seguramente el doctor Sanguinetti... Gracias. Doctor Tabaré Vázquez, 5 minutos. Bien. Yo diría que la discusión sobre el marxismo, seguramente el doctor Sanguinetti la va a poder hacer en el próximo periodo legislativo cuando sea senador con el senador Gargano, que lo mencionó. Yo no voy a participar en eso. Lo mismo digo que las diferencias que tiene con el gobierno actual las discuta con el gobierno actual. A mí me parece malo este gobierno y el anterior. Cuando dice el doctor Sanguinetti que aumentó el PBI, aumentaron los salarios, aumentó la educación, pero ¿cuál fue el punto de partida? Un punto de partida extremadamente bajo. Veníamos de la recesión 82-84. Y bueno, esa subida no es una subida que haya mejorado el salario de los trabajadores. Si tomamos como referencia a 1957, el salario de los trabajadores quedó enormemente sumergido. Las jubilaciones, por algo... Los jubilados presentaron sus inquietudes. El primer aumento de las pasividades que se dio bajo el gobierno del doctor Sanguinetti fue efectuado sobre el decreto 137 de abril del 85. El jerarca de la que todavía entonces era Dirección General de Seguridad Social era el primo hermano del doctor Sanguinetti, el señor Norberto Sanguinetti, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el licenciado Hugo Fernández Faingo, y el economista Ariel Dabrié. Y aquí se inauguró un sistema ilegal que incumplía lo determinado por el propio acto institucional número 9 en materia de aumento de pasividades. Y ahí toda una cadena en la que no voy a insistir. Tengo las gráficas para demostrar lo que es la evaluación de la gestión del intendente de Montevideo, 1994 cuando nos retiramos, y la evaluación de los intendentes anteriores. Y tengo una gráfica para comparar la evaluación de la gestión cuando nosotros nos retiramos, cuando se retiró el doctor Sanguinetti. Quiere decir que la opinión pública, sigo insistiendo, no estaba muy de acuerdo con el planteo que el doctor Sanguinetti está haciendo en estos momentos. Yo quisiera entrar también en un tema que me parece de capital importancia, porque pese al intento que estoy haciendo de que podamos discutir los temas que interesan al país, los temas de fondo, los temas que a usted, don José y doña Juana seguramente le interesan, el doctor Sanguinetti, que es un brillante abogado, yo
por mérito de la gente se dice que soy un buen médico, no somos doctores en filosofía, por tanto ponernos a discutir acá el tema del marxismo. Quizá lo podamos hacer en alguna oportunidad cuando seamos invitados nuevamente a la Universidad Complutense de Madrid, donde el doctor Sanguinetti, quien habla, tuvimos oportunidad de dar charlas sobre estos temas. Pero vamos a los problemas concretos. Educación. En educación se dice que se va a hacer una serie de mejoras. Educación preescolar para todos los niños en edad preescolar, aumentar el tiempo de estadía en las escuelas a todo el día, en fin, mejorar la capacitación de los docentes. Todo esto lo dice el programa del doctor Sanguinetti. No dice cómo lo va a hacer, porque para todo esto se necesita dinero. Hemos hecho un cálculo estimativo de las propuestas que hace el Foro Ballista y tendríamos que subir un 50% aproximadamente el presupuesto actual de la educación. Eso daría un 27%. Todavía no ha dicho el foro cómo es que va a hacer para poder financiar este aumento de la educación. Pero se han entretenido en discutir si está bien o está mal que en la Constitución de la República esté prefijado una cierta cantidad para el presupuesto de la educación. Y yo voy a traer al tapete para la discusión, si así lo entiende el doctor Sanguinetti, porque no es un tema menor el tema de la educación, y me gustaría entrar en estos temas que interesan al país. Algo que dijera el doctor Justino Jiménez de Arechaga. Yo no voy a cometer la irreverencia de decirle al doctor Sanguinetti quién es el doctor Jiménez de Arechaga, pero sí voy a decir que fue, para los televidentes que de repente no lo conocen, profesor emérito de la Facultad de Derecho, grado 5, y fue candidato del Partido Colorado en la elección del 60. Y dijo el doctor Justino Jiménez de Arechaga: alguna constitución ha establecido que un determinado porcentaje de los ingresos totales del Estado deben destinarse a organismos de la enseñanza. Yo no sé qué opinión tienen los economistas y financistas de semejante sistema, pero me gustaría que algo parecido pudiera decirse en nuestra Constitución, y particularmente me gustaría que la Constitución estableciera una relación porcentual entre lo que se podría destinar a la enseñanza pública y al ejército. El orden y la seguridad dependen en nuestro país mucho más del desenvolvimiento de los institutos de la educación y la cultura que del desenvolvimiento de los institutos de seguridad. Esto lo dijo en su Tratado de Constitución Nacional, tomo 2, página 109. Si el doctor Justino Jiménez de Arechaga, el maestro constitucionalista por excelencia uruguayo, acepta una posición de este tipo, yo creo que discutamos sobre la forma y no sobre el fondo de la educación es un poco fuera de lugar. Doctor Sanguinetti. El doctor Vázquez... Doctor Sanguinetti. El doctor Vázquez pretende reducir el debate sobre el marxismo a un debate filosófico sin trascendencia para el país. Y lo elude, y simplemente me remite a que en algún momento discuta yo con el doctor Gargano. Y yo, con el mayor de los respetos, no le puedo aceptar eso. El doctor Gargano, el señor Gargano es el secretario general del Partido Socialista y hace una semana que el secretario general del Partido Socialista dijo que había que tender a la abolición de la propiedad privada. Lo dijo de un modo público en el Teatro del Galpón y así salió publicado. Y eso en definitiva no es ninguna cosa extraña, no es ninguna cosa rara cuando estamos hablando de un modelo socialista y un modelo leninista que sigue aceptando a Cuba como el país socialista por excelencia. Quiere decir que no se puede descartar tan fácilmente. Estas son las definiciones básicas. Tampoco me contesta el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo no es simplemente una expresión bucólica. Están allí todas las organizaciones, o muchas de las organizaciones violentistas, y al Frente Amplio le parecen bien y van a estar allí. Y lo que pasa es que esto es parte de esa cultura confrontativa de la que hablábamos hace un momento. No es solo una doctrina, es también una actitud política. Por eso que cuando hablamos del pacto social, el doctor Vázquez dice que no quiere pacto social porque debilita a los sindicatos. Y porque dice que ya estamos abriendo el paraguas, dice, para arreglar una situación. Por eso cuando se habla de políticas de Estado y el propio senador Astori habla en favor de las políticas de Estado, el doctor Vázquez dice que no son buenas porque borran las identidades. Por eso cuando el otro día, sin ir más lejos, fuimos todos a la televisión y allí se planteó la posibilidad de hacer un acuerdo político, en fin, previo para mejorar la gobernabilidad, y todos estuvimos de acuerdo, más allá del valor
práctico que pudiera representar esa reunión. Todos estuvimos de acuerdo y el doctor Vázquez tampoco se expresó y fue a Buenos Aires y allí dijo, lanzó truenos y centellas en contra de la posibilidad de que se hiciera ese debate. Y del mismo modo, sobre la niñez nada menos. Se plantea un documento de UNICEF hace pocos días, en el cual la UNICEF nos convoca a los candidatos a presidentes para que establezcamos que la promoción de mejores condiciones de vida de los niños constituye un eje prioritario para el desarrollo nacional y promueve una declaración de ese tipo, y la firmamos todos, salvo el doctor Vázquez, que sigue respondiendo a esa cultura confrontativa que él elude, y hace muy bien en eludirla, porque sin ninguna duda es el punto débil de todo lo que constituye el Frente Amplio. Por eso mismo es que él dice que si llegara al gobierno, bueno, va a proponer las leyes y que las leyes no se votan, se convocará al pueblo a la calle, se gobernará por plebiscito o se tratará de gobernar por plebiscito, porque nuestra Constitución no prevé la posibilidad de gobernar por plebiscito. Entonces es no al pacto social, no a las políticas de Estado, no a los documentos de UNICEF, no a las leyes tampoco, y no tampoco a la salida de los tupamaros y de los radicales del Frente Amplio como nos han venido promocionando a lo largo de tanto tiempo, y sí al Foro de San Pablo. Es decir, que esto no es un tema que no le importe a los uruguayos. Por eso mismo, el doctor Vázquez habilidosamente elude también decir que él estuvo en la convocatoria y que él estuvo en la presencia de aquella manifestación del filtro que resultó tan difícil, que resultó tan trágica, que resultó tan dramática para el país. Y no puede lograrse una excusa en el hecho de que si la represión luego tuvo excesos o no, como hemos oído. Si tuvo excesos o no, lo dirá la justicia, pero eso no cambia que el Frente Amplio convocó y que el doctor Vázquez y que Sereñi y que otros dirigentes del Frente estuvieron allí para alentar ese tipo de manifestaciones. En el terreno de la opinión, todos podíamos opinar cosas muy distintas. 50 legisladores habían propuesto en su momento un asilo político, mi propio compañero de fórmula, el doctor Batalla, también lo había dicho en su momento, pero ese no es el tema, esos son opiniones. Acá estamos hablando de los hechos. Había allí una sentencia de extradición a cumplir que estaba imponiendo un juez y había un movimiento de confrontación y de violencia en la calle que trataba de impedir eso. Y el Frente estuvo a la cabeza de eso, y el doctor Vázquez estuvo también a la cabeza de eso, y estuvo el PIT-CNT a la cabeza de eso, y él estuvo allí, y lo vio también el país entero, y lo vio don Juan, y don José, y doña María. Lo vieron todos, no tenga la menor duda, y no lo van a olvidar. Muchas gracias, doctor Sanguinetti. Señores televidentes, entramos en el último bloque. En este caso la secuencia en el uso de la palabra será la misma, pero los tiempos variarán. En la primera exposición será de 5 minutos y el cierre para cada uno de los dos candidatos de 10 minutos. Adelante, doctor Tabaré. Gracias, Arturo. Uruguayos, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿comparar las gestiones es malo? ¿Comparar programas y resultados obtenidos es malo? Yo no sé por qué el doctor Sanguinetti dice que esto que es confrontar ferozmente, es simplemente la propuesta que nosotros hacíamos para llevar a conocimiento de ustedes cuáles eran nuestros pensamientos. Primera aclaración. Segunda aclaración, ni el Frente Amplio ni el Encuentro Progresista son marxistas, y de esto no me voy a ocupar más. Tercera aclaración, el primero en aceptar el ingreso del MLN sin ningún tipo de condiciones al Frente Amplio fue el doctor Batalla, y yo estoy de acuerdo con el doctor Batalla. Pero digo, cuarta precisión, el doctor Sanguinetti dice que vamos a gobernar cuando seamos presidente con el pueblo en la calle. Nosotros dijimos ya muy claramente que vamos a buscar absolutamente todos los acuerdos posibles parlamentarios para gobernar con esa democracia representativa, esa democracia indirecta que tenemos. Pero también hay mecanismos para gobernar por la vía plebiscitaria. Y es el propio doctor Sanguinetti y el doctor Pacheco Seré, en su libro de la nueva Constitución, en la página 71, que dice: quiere decir entonces que las novedades fundamentales de la Constitución de 1966 son la aparición de la iniciativa y el referéndum de ratificación en materia legislativa que hasta ahora no existía. Y después sigue hablando sobre este tema. Quiere decir que si está en la Constitución yo no veo cuál es el temor de que se consulte a la población. Yo quiero decir, uruguayos,
no tengamos miedo a discutir los grandes problemas nacionales. El que tiene temor, infunde temor. Yo creo que tenemos que analizar en profundidad esos temas. Y desde aquí, como futuro presidente de los uruguayos, desde este momento me comprometo desde el gobierno a llamar a todas las fuerzas políticas para lograr acuerdos sobre las grandes cuestiones nacionales. Ya lo hicimos en el gobierno departamental de Montevideo. Lo primero que hicimos cuando ganamos el gobierno departamental de Montevideo fue ir a visitar a todas las fuerzas políticas para proponerle que a través de acuerdos programáticos trabajáramos juntos en el gobierno departamental de Montevideo. Visité al doctor Enrique Taribo en su despacho en el Palacio Legislativo, visité al presidente de la República, doctor Lacalle, en su despacho del Parque Hotel, visité al profesor Carlos Julio Pereira en su despacho del Palacio Legislativo, visité al doctor Hugo Batalla en su casa para proponerle esto, acuerdos. En ese momento no los obtuvimos, pero luego, cuando comenzamos a trabajar en el gobierno departamental de Montevideo, logramos ciertos acuerdos que a mí me parecen son de capital importancia. Por ejemplo, impulsar la descentralización del departamento de Montevideo. Lo hicimos con los votos de todos los ediles de las bancadas, de todas las bancadas representadas en la Junta Departamental de Montevideo. Y en otros temas también logramos claramente avanzar en esos acuerdos políticos que planteamos. No le tenemos temor a los acuerdos. Lo que sí creemos que llamar a un acuerdo 20 días antes de las elecciones para discutir grandes temas nacionales. ¿Qué podemos discutir? ¿Qué grandes temas vamos a discutir? ¿No nos estará pasando un poco como pasó con la CONAPRO, que se discutieron durante meses una cantidad de temas y luego los temas no se cumplieron? El gobierno del doctor Sanguinetti tuvo la oportunidad magnífica de gobernar con esos acuerdos, con los acuerdos de la CONAPRO. Sin embargo, quedaron de lado. El doctor Sanguinetti fue su opción, a mí me parece muy bien, él tomó la opción que le pareció más oportuna, decidió gobernar con su programa y con lo que después fue un periodo de gobernabilidad, pero no teniendo en cuenta todas las fuerzas políticas. Nosotros ya lo hicimos desde Montevideo, lo vamos a hacer desde el país. Y como elemento fundamental a rescatar de nuestra gestión en la Intendencia de Montevideo voy a decir tres. Primero, estuvimos en el gobierno de Montevideo durante 5 años, es el gobierno del país, no hubo caos ni conmoción, no pasó lo que se decía en el 71 que iba a pasar si el Frente ganaba las elecciones. Tranquilidad, fuimos buenos articuladores aún en circunstancias muy difíciles. El doctor Sanguinetti no fue buen articulador, no logró consensos, por ejemplo, en la educación. Segundo, estuvimos en el gobierno para gobernar. Gobernar implica tomar opciones y siempre tomamos opciones por quien más la necesitaba. No llegamos al gobierno para administrar una crisis. Tercero, estuvimos en el gobierno, esto no es patrimonio exclusivo nuestro, yo quiero reconocerlo, también otras fuerzas políticas lo han hecho, estuvimos en el gobierno y demostramos que ética y política son compatibles. Por tanto, acá no hay ningún tremendismo y estamos seguros que un gobierno del Encuentro Progresista será un gobierno a la medida de los uruguayos. Doctor Sanguinetti. Cuando digo que el doctor Vázquez ha optado por el camino de la confrontación es porque no reconoce nada, ni siquiera ha reconocido de nuestro gobierno la transición en paz que hicimos, pese a todas las dificultades que tuvimos, pese a todo. Cuando digo que el doctor Vázquez ha optado por el camino de la confrontación es porque no reconoce nada, ni siquiera ha reconocido de nuestro gobierno la transición en paz que hicimos, pese a todas las dificultades que tuvimos, pese a todos los enconos que tuvimos que en aquel momento que administrar y pese incluso a todos los ataques permanentes que al ejército, a la policía y a tantos otros sectores hacía el sector del doctor Vázquez. Él no quiere hablar del marxismo, pero está claro que él es marxista porque lo ha dicho él. Punto. Yo tampoco hablo más del tema porque no deseo hacerlo. Que los tupamaros en su momento entraron, sí, en el momento en que todo el mundo quería la reincorporación del país, a nosotros no nos pareció mal tampoco los tupamaros entraran al frente. El tema es que luego se reiteraron violentistas, hace poquitos días estuvieron haciendo un homenaje al copamiento de Pando, y lo que es peor es que el propio doctor Vázquez en el Palacio Peñarol saludó a Raúl Sendic,
figura que no vamos a discutir en este momento porque está muerto, pero que evidentemente representa el pasado del país que no queremos recordar. Y estas cosas, vuelvo a decir, no son historias, son teorías porque el filtro fue ayer, cosa que ha eludido el doctor Vázquez. En cuanto a la confrontación de gobiernos, por supuesto que sí, nos alegra mucho hacerlo, porque él ha hablado de cómo vamos a hacer en las políticas sectoriales, cómo vamos a hacer en los sectores de producción, por supuesto. Fíjese la situación del arroz, nosotros encontramos un arroz en crisis, con devoluciones de impuestos, con mecanismos crediticios logramos sacar adelante el arroz y es una de las grandes producciones del país. En aquellos años se duplicó la producción de cebada, se duplicó la capacidad de silos del país y la exportación. Se hizo la ley forestal en el año 87, que los escépticos decían que simplemente como los árboles crecen lentos iba a quedar allí como una ley más y que le dio las condiciones de estabilidad y seguridad para que el país empezara a plantar. Y hoy el país es un país forestal y a partir de allí tenemos que montar nuevos proyectos muy importantes para el desarrollo industrial, para el desarrollo de la infraestructura del país. En el sector industrial, le menciono simplemente en el sector textil, no solo se abrieron nuevas fábricas, sino que además se abrieron en el interior, priorizando así los fenómenos de descentralización. Hay fábricas textiles nuevas de aquellos años, en Cardona, en Florida, en Fray Marcos, debo estar olvidando algunas otras. Es decir, hubo una acción de políticas sectoriales que construyó indudablemente un país que con realismo fue generando producción, fue generando expectativas, fue mirando hacia el futuro. Y ese es nuestro tema hoy también. Y no hay ninguna duda de que ese es el gran asunto hacia el cual nos tenemos que referir y sobre el cual nosotros estamos avalados por esta acción. Cuando nosotros hablamos de arroz, sabemos de lo que estamos hablando porque ya lo hicimos. Cuando estamos hablando de forestación, también porque ya lo hicimos. Y vaya si fue un país productivo aquel que de un país que estaba comprando 600, 700 tractores al año, pasamos a ser un país que compraba 1.500, 1.600, 1.700 tractores al año, que marcaron una cota que desgraciadamente hoy está lejos. Pero esto es un país productivo que funcionó. Que la intendencia que alaba tanto el doctor Vázquez, diciendo que él fue un excelente articulador, un extraordinario articulador, bueno, yo creo que no fue así y el país sabe que no fue así. Porque aplicó impuestos que triplicó el presupuesto, lo llevó el presupuesto de 80 millones de dólares a 220 millones de dólares. Los debates sobre el catastro fueron un cúmulo de violaciones legales, no hubo ley ni norma que se desconociera. Aplicó el catastro, luego hubo un recurso ante la Cámara se lo rechazó a la Intendencia o falló en contra de la Intendencia, se volvió a desacatar, hubo un nuevo procedimiento ante la Asamblea General, fue al contencioso, una y otra vez estuvo reiteradamente perdiendo y desacatándose, lo mismo ocurrió con el Tribunal de Cuentas. Quiere decir que estamos en una situación totalmente distinta a esa bucólica de este magnífico articulador del cual él nos habla y autoponderándose muy bien, con un estilo muy sereno que todos le conocemos y que, en fin, recuerdo cuando Voltaire decía, orgullosos son aquellos que con modestia hablan de sí mismos. Doctor Taboada Vázquez dispone de 10 minutos para el cierre de su última intervención. 10 minutos para el cierre de su última intervención. Como decía el Quijote, Sancho, los hombres son buenos, pero a veces... Lo que demostramos en los dos bloques anteriores, no solo lo decimos nosotros, sino también lo ha dicho otras personalidades. Por ejemplo, el doctor Hugo Batalla. Yo voy a hacer las siguientes citas bibliográficas. Z, agosto del 88, número 31. Agosto del 88, pleno gobierno del doctor Sanguinetti. Muchas veces tenemos discrepancias fundamentales con el gobierno en su política económica. Sin embargo, sentimos que lo único peor que un mal plan es no tener ninguno. Y un país no puede andar a los bandazos. Y acá, en este país, la falta de inversión ha sido el resultado de la falta de reglas de juego precisas. Acá el gobierno ha priorizado la inversión financiera, dice el doctor Batalla, la inversión de riesgo. No ha tenido ningún mecanismo de protección, ningún estímulo ni tributario, ni de ningún orden, y además yo creo que hay también elementos vinculados a la propia administración empresarial que han hecho que la inversión en general tampoco se haga cuando existen posibilidades por falta de fe en el futuro del país. Otra del doctor Hugo Batalla, Z, 2 de agosto de 1989, página 3.
Por eso el país está desesperanzado. Por eso este gobierno ha perdido toda credibilidad. Otra del doctor Hugo Batalla, Fórum con Hugo Batalla. Mayo de 1989, Cuadernos de Marcha, página 19. Dice así: tengo el convencimiento de que este país no aguanta 5 años más de gobierno colorado. Este país está edificado hoy sobre una gigantesca mentira. Eso requiere sin ninguna duda fuerzas de cambio que traten de aglutinarse políticamente más allá del esquema electoral. Quiero utilizar la última parte de este tiempo final que tengo para decir que ha sido para nosotros un gusto y un verdadero honor compartir esta noche de debate con el doctor Sanguinetti. Esperamos que el mismo haya sido esclarecedor para la ciudadanía y esperamos que pueda optar con mayores elementos de juicio. Finalmente, esto es lo que vuelve fuerte y serio a una democracia. Que la gente pueda elegir entre propuestas y programas civilizadamente confrontadas y no simples imágenes publicitarias vacías de contenido. Nosotros tenemos vocación de construir, tenemos ganas y entusiasmo para gobernar este país y queremos que la gente nos conceda su confianza más por el convencimiento de quiénes somos, que podemos hacerlo mejor, que por descalificación negativa de las otras opciones. Hemos dicho en oportunidades anteriores que el gobierno del doctor Sanguinetti fue el gobierno de la transición y el gobierno del doctor Lacalle fue el de la estabilización económica. Ha llegado la hora de la modernización progresista del país. El Uruguay entero, y nosotros en primer lugar, le reconocemos al doctor Sanguinetti su legado. Me sumo a ese reconocimiento y creo expresar el sentimiento de muchos de mis compatriotas si le agradezco al doctor Sanguinetti por su contribución a la República. El antagonismo político no debe impedir nunca, bajo ninguna circunstancia, la capacidad de reconocer el papel que les cupo en un determinado periodo histórico a figuras relevantes que militaron en filas políticas adversarias a las nuestras. Pero ese periodo concluyó. El país es otro, las circunstancias son otras. Son otros los desafíos y otras las tareas y emprendimientos que se requieren. Otros serán los protagonistas del nuevo ciclo histórico. El encuentro progresista está pronto y preparado para gobernar este país. Lo hará con fuerza y serenidad y lo hará para todos. Seremos presidente para los blancos, para los colorados, para todos los uruguayos, sea cual sea su condición social o su credo religioso. Ejerceremos el gobierno con autoridad y sensibilidad. Seremos presidente para civiles y militares. Todos somos uruguayos de primera categoría. Queremos vivir en paz en una sociedad sin miedos ni inseguridades de ninguna naturaleza, trabajando con fuerza para sacar adelante al país. En Montevideo durante décadas gobernaron los partidos tradicionales, blancos y colorados, y el respeto que nos merecen. Nos dieron una oportunidad y no los defraudamos. Ahora creo que nos toca una oportunidad para poder gobernar el país. Y tampoco uruguayos los defraudaremos. Doctor Sanguinetti, su última intervención, 10 minutos. Doctor Sanguinetti, su última intervención, 10 minutos. Nosotros le decimos al país que estamos mirando hacia el futuro y que efectivamente son nuevos los tiempos. Estamos en un mundo nuevo. Cayó el muro de Berlín, cayó la Guerra Fría, estamos en un mundo mucho más competitivo y efectivamente se precisa hoy una modernización del país para encarar estos tiempos y para encarar estos temas. Es indudable que estamos en otros tiempos. Por eso es que todavía tenemos que afirmar que el Frente Amplio, desgraciadamente, no está preparado aún para estos tiempos, porque cuando se sigue aún glorificando la violencia y a los violentistas, no se está preparado. Y cuando las propuestas se basan simplemente en expresiones tan genéricas como las que hemos oído hoy, yo creo que no vamos de ninguna manera a afianzar estas perspectivas. Evidentemente el país precisa hoy una transformación agropecuaria, pero no se va a hacer diciendo que la tierra hay que manejarla conforme a las necesidades de las mayorías, volviendo a la vieja retórica, que se emparenta con esa agresión a la propiedad que ya la vivimos también en Montevideo con los impuestos. Entonces, el tema hoy es mirar hacia adelante, efectivamente, y creo que lo que el país ha hecho es, sin ninguna duda, muy importante, y lo que han hecho los partidos tradicionales también es muy importante.
No se puede descalificar tampoco lo que han hecho los partidos tradicionales porque ha sido fundamental para este país. El país ha sido construido por esos partidos tradicionales. El mío, que ha tenido tantos años, casi un siglo en el poder, y el Partido Blanco, que hoy lo está en el poder. Pero hoy se trata entonces de hacer una integración. Y la integración la tenemos que hacer con Brasil. Brasil acaba de optar entre una orientación socialdemócrata y una orientación de tipo marxista, y por eso rechazó a Lula. Por eso rechazó a Lula. Tenemos que impulsar el país a través de una reforma industrial. Tenemos que reconvertir la industria, tenemos que transformar la nueva granja, tenemos que desarrollar todas esas políticas sectoriales. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace primero con una política tributaria que privilegie la producción nacional, se hace con mecanismos de devolución de impuestos que permitan devolver la competitividad. Así se hizo con el arroz en su momento, con un tipo de cambio realista también, que gradualmente vaya retornando hoy a la realidad, para que así la carne, la lana, los productos básicos de la agropecuaria tengan la capacidad de ser exportados como se debe. Debe haber una seguridad en los mercados, y aquí es donde el Estado tiene que actuar de un modo decisivo, como en su momento lo hicimos con Argentina y con Brasil, a través del CAUCE y a través del PEC, y ahora hay que hacer a través del Mercosur. Y además el país hay que lanzarlo a nuevos emprendimientos y a nuevas grandes obras. Estamos en una zona muy especial de América Latina. Tenemos de un lado Buenos Aires, tenemos del otro lado San Pablo. Son las dos grandes ciudades. Ahí entre ellas correrá una gran vía. No podemos quedar al costado de esa gran vía como esos pueblitos que en una época la carretera les pasaba por el medio, la honda paraba, y luego la carretera pasó por el costado y ellos se quedaron sin la honda y sin la carretera y languideciendo. El Uruguay tiene que introducirse en ese camino, tiene que introducirse en ese espacio, y de ese modo también tiene que construir el puente de Colonia, que es parte de todo ese gran eje. Tenemos que hacer una gran inversión de infraestructura para poder sacar esa madera que se comenzó a plantar como árboles en el periodo de gobierno pasado, y que ahora va a ser un camión cada 10 minutos a partir de dentro de un par de años. Y hay que hacer infraestructura de carga, infraestructura de puertos, hay que desarrollar todo el sector portuario del país, hay que lanzarlo al país al tema del gas, que ya se ha insinuado en este tiempo, no solo a través del gasoducto, sino los grandes reservorios de gas. Estos son grandes proyectos movilizadores que el país tiene que hacer, y una nueva educación sin ninguna duda. Hay que reformar los contenidos de la educación, hay que discutir sobre esos temas, hay que darle a la educación, como lo han demostrado todas las investigaciones y los proyectos de Germán Rama, las carencias que hoy tenemos y también las perspectivas y caminos. Y esto supone en la enseñanza primaria, en la enseñanza técnica, que la tenemos que aproximar mucho más a la empresa, la capacidad realmente de hacer. Tenemos que darle a nuestros niños el lenguaje informático que hoy no tenemos. Nuestra generación vivió con el idioma español y con los rudimentos de la aritmética, y hoy es preciso también alcanzar esos otros lenguajes, el lenguaje informática, sin el cual un trabajador no puede manejar ya una máquina en una fábrica. De modo que hay que hacer una reforma educativa y hay que realizar nuevos planes en la enseñanza secundaria, en la enseñanza primaria, en la enseñanza técnica, y poder así realmente proyectar ese país hacia adelante. El doctor Vázquez nos enrostra que tuvimos en nuestro tiempo diferencias con el doctor Batalla, y que él las tuvo con nosotros, y yo le diría que eso es también parte del nuevo camino, que ese es también parte del nuevo Uruguay, no del Uruguay de la confrontación, sino del de la concordia, que el que sabe buscar los entendimientos cuando se mira hacia adelante, el que no vive simplemente al pie de los odios del pasado, el que no vive simplemente al pie de las confrontaciones del pasado, el que no sigue manteniendo esos odios, el que no sigue manteniendo esos recelos, el que no sigue manteniendo aquellas viejas ideas porque un día las sostuvo. Y eso es lo importante, y eso también son las cosas que tienen que empezar a renovar, esas son las cosas que tienen que empezar a reformarse en el país también, que los políticos sepamos concordar, sepamos hacer acuerdos, sepamos hacer entendimientos, sepamos buscar nuevas fórmulas, sepamos buscar nuevos caminos, y eso es fundamental hacerlo, y eso es lo que hicimos con Hugo Batalla, y eso es lo que hicimos adentro de nuestro partido, y eso es lo que siempre hemos intentado hacer, como lo intentamos hacer permanentemente en los 5 años de nuestro gobierno pasado. En aquel tiempo se nos convocó para hacer, sí, una transición. Era una transición restauradora
había que restaurar las instituciones democráticas, y vaya que fue difícil aquel tiempo, y duro el empeño, y difícil todo lo que hubo que hacer, además de ello, reactivar una economía que estaba postrada, y que, como se ha demostrado aquí, como lo hemos demostrado esta noche, es una economía que se reactivó. Naturalmente que no fue perfecta, pero que se reactivó, que creció, que dio puestos de trabajo, que generó exportaciones, que podemos mirarla hoy en la perspectiva del tiempo como uno de los periodos más positivos y en los cuales creció más el salario en la historia del país. Pero aquella fue una transición, vuelvo a decir, para restaurar instituciones y para reactivar una economía. Y hoy precisamente necesitamos entrar en un periodo de transformaciones. Y ese periodo de transformaciones deja atrás todas esas otras telarañas de las vaguedades. Hay que hablar en concreto. Ya no se puede simplemente decir que queremos el desarrollo voluntaristamente o que esto lo vamos a resolver simplemente con un impuesto a la renta o con un impuesto a las importaciones de bienes, que eso ya está todo negociado en el Mercosur. Es decir, hoy hay que ir a unas políticas específicas, a unas políticas concretas, a unas políticas como las que acabamos de señalar, para todos esos sectores de la producción y a su vez también para los sectores de servicios que son fundamentales, porque el país también tiene que desarrollar no un enfrentamiento hacia el cual a veces nos deslizamos entre el país de la producción y el país de los servicios, cuando es fundamental en este país el turismo, cuando es fundamental también la banca, porque da mucho trabajo a miles de personas y porque representa también una cosa importante en el país, las comunicaciones, los transportes. El turismo es fundamental y tenemos también allí que seguir invirtiendo y seguir desarrollando el país y hacerlo además de modo que protejamos el medio ambiente, que protejamos la ecología, que ofrezcamos el turismo que realmente exigen los tiempos de hoy, que es un turismo en el cual la gente que viene de ciudades estresadas encuentra aquí la ciudad de jardines, el clima apacible, todo ese cuidado del medio ambiente que es tan fundamental que tengamos que desarrollar en estos tiempos y que tanto se ha descuidado a veces, fundamentalmente en nuestra ciudad de Montevideo, donde ocurren episodios a veces tan agresivos del medio ambiente. Lo importante es precisamente mirar hacia el futuro, pero decir cómo hacerlo, porque todos decimos o aspiramos a una reactivación, hay que decir cómo, y la reactivación se hace a través de estos mecanismos de exportación, que son los que retroalimentan la importación, porque el país no tiene que cerrarse, el país tiene que mantener un intercambio permanente, además ya no puede cerrarse adentro del Mercosur, lo que no puede ser ingenuo naturalmente con los terceros países porque tiene que desarrollar sus propias producciones como ha de hacerse. Y este es el país de la esperanza. Nosotros no somos hoy la oposición, nos sentimos la esperanza. Cuando fuimos gobierno le dimos garantías al país y hoy le volvemos a dar las mismas garantías de credibilidad, las mismas garantías de seriedad en la administración, las mismas garantías de concreción de los programas, la misma garantía de cumplimiento estricto de la ley, la misma garantía de defensa del orden y de la ley y de no tener una sociedad con excluidos, las mismas garantías de sensibilidad social con la cual se pudo atender, como hemos expresado aquí, a los discapacitados, se pudo bajar la tasa de mortalidad infantil como se bajó, y representaron 500 niños más que vivieron y que hoy están entre nosotros, y que eso nos da un gran orgullo, una gran tranquilidad de conciencia con lo que pudimos hacer, pese a que teníamos encima el peso enorme, constante y permanente, la tensión de aquella transición en la cual tuvimos que hacer. Con esa esperanza entonces a todos los ciudadanos les saludamos y también le agradecemos al doctor Vázquez esta oportunidad de confrontación. Muchas gracias, doctor Sanguinetti. Muchas gracias, doctor Tabaré Vázquez. Debo decir que el trabajo ha sido más fácil de lo esperado. Inclusive es bastante más fácil que mi labor de todos los días. Quiero expresarles la gratitud por el esfuerzo. Me imagino que en más de un momento habrán querido zafarse de las reglas de juego, pero lo han hecho con una gran colaboración. Creo que la ciudadanía lo ha interpretado así, y creo que yo interpreto seguramente la manera de pensar de los televidentes. Si se han aportado nuevos elementos de juicio, los juzgará justamente la ciudadanía. Aquí se ha intentado debatir sobre temas de real importancia para el país y para los uruguayos, sobre la proyección social de las políticas económicas, sobre la educación, sobre el tema de los jubilados. Se presentaron logros en las respectivas gestiones y se estimaron lo que cada uno entiende han sido carencias de las gestiones del contrincante.
Se han señalado o se ha pretendido señalar modelos de país. Como les decía al comienzo del debate, con estos elementos de juicio y otros muchos más, correspondientes a todos los diferentes candidatos a las próximas elecciones nacionales, nos iremos pertrechados de la información necesaria para finalmente actuar. Ustedes y yo y todos como los reales protagonistas. Ello será seguramente el último domingo de noviembre. Muchas gracias, muchísimas gracias y buenas noches.